Nadie en la sala del tribunal lo esperaba. Cuando la jueza Amy Coney Barrett señaló directamente a Elon Musk y lo acusó de desafiar el Estado de Derecho, se sintió como si el magnate tecnológico finalmente hubiera sido acorralado. Pero en lugar de derrumbarse bajo la presión, Musk se puso de pie con calma y desató un movimiento tan audaz, tan meticulosamente preparado, que la sala de la Corte Suprema nunca volvería a ser la misma. Lo que sucedió a continuación dejó atónitos no solo a los jueces, sino a toda la nación. La Corte Suprema de los Estados Unidos había visto muchas batallas de alto riesgo, pero ninguna como esta. Mientras las pesadas puertas de roble chirriaban al abrirse, cada asiento de la sala estaba ocupado, no solo por periodistas y académicos legales, sino por senadores, ejecutivos tecnológicos y un puñado de ciudadanos atónitos que lograron conseguir entradas para presenciar lo que se predecía sería la reprimenda pública del siglo. En el centro de todo estaba Elon Musk, el enigmático multimillonario cuyo nombre por sí solo podía generar admiración o furia. Sin embargo, hoy no estaba lanzando cohetes ni presentando autos eléctricos. Estaba enfrentando a la corte más alta del país, solo. La jueza Amy Coney Barrett, conocida por su agudo razonamiento constitucional, estaba sentada en el estrado con una expresión de fría indiferencia. El caso del gobierno contra Musk era simple. X Corp, la plataforma de redes sociales de Musk, se había negado a cumplir con las nuevas regulaciones federales de comunicaciones. Los expertos ya predecían un brutal ajuste de cuentas. Los comentaristas de todas las principales cadenas prácticamente habían escrito el obituario legal de Musk. Pero cuando Musk ajustó su corbata oscura y colocó una carpeta gruesa encuadernada en cuero sobre la mesa frente a él, algo en la sala cambió. Incluso los jueces, veteranos curtidos en dramas políticos, lo sintieron. Había un peso en el aire más pesado que el protocolo, la sensación de que algo inesperado estaba por suceder. Señor Musk, comenzó la jueza Barrett, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Esta corte exige una explicación por su flagrante desprecio por la ley federal. La audiencia se inclinó hacia adelante. Algunos sonrieron con malicia, anticipando el colapso de Musk. Otros simplemente miraban, sin aliento. Musk no se inmutó. Su voz, cuando habló, fue medida pero firme. Con respeto, su señoría, dijo, lo que usted me pide que defienda no es una violación de la ley, sino una defensa de la Constitución. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, desafiantes, casi heréticas. Incluso el presidente del tribunal, John Roberts, arqueó una ceja. Un murmullo recorrió la galería como una brisa repentina. Musk continuó, su tono sereno pero convincente. El caso de hoy no se trata solo de mí. Se trata del derecho de cada estadounidense a expresarse sin coerción gubernamental disfrazada de regulación. La jueza Barrett entrecerró los ojos. Grandes palabras para un hombre acusado de eludir la ley. Musk se permitió una pequeña, casi imperceptible sonrisa. Luego, con el movimiento fluido de un hombre que revela un arma secreta, abrió su carpeta. Dentro no había contraargumentos ni disculpas, sino páginas de pruebas cuidadosamente recopiladas, comunicaciones internas, correos electrónicos obtenidos mediante FOIA, e incluso extractos de opiniones anteriores de la Corte Suprema, meticulosamente anotados. Mi equipo ha descubierto documentación, dijo Musk, elevando ligeramente la voz, que prueba que las medidas regulatorias impuestas a X Corp no fueron diseñadas para proteger el interés público, sino para presionar a las plataformas a alinearse con el discurso aprobado por el gobierno. El procurador general se levantó de un salto, objetando furiosamente. Pero la jueza Barrett levantó la mano, silenciándolo. Quiero verlo, dijo, su voz baja pero firme. Uno por uno, los documentos fueron pasados al estrado. Los jueces que momentos antes parecían indiferentes ahora se inclinaban hacia adelante, hojeando las páginas, endureciendo sus expresiones. Musk permaneció en silencio mientras la corte examinaba las pruebas, el murmullo en la galería creciendo hasta convertirse en un zumbido. Incluso los observadores más cínicos se dieron cuenta de que algo profundo estaba ocurriendo. El mundo había venido a ver a Elon Musk humillado. En cambio, parecía que iban a ver al gobierno, y quizás al propio concepto de extralimitación regulatoria, ser puesto en juicio. Y Musk ya no estaba luchando solo por su empresa. Estaba luchando por algo mucho más grande. La jueza Amy Coney Barrett, conocida por su inquebrantable concentración, hojeaba las páginas que el equipo de Musk había proporcionado. Los demás jueces la seguían, ceños fruncidos,
escribiendo notas apresuradamente en blocs de notas amarillos. Estaba claro, la sala había pasado de juicio a investigación. Elon Musk permanecía inmóvil, dejando que las pruebas hablaran por sí mismas. Su traje oscuro contrastaba fuertemente con las majestuosas columnas de mármol que enmarcaban la sala, dándole la apariencia de una figura solitaria enfrentando el peso de un imperio. Señor Musk, finalmente rompió el silencio la jueza Kagan, su voz curiosa pero cautelosa. Estos documentos sugieren un nivel de manipulación regulatoria que no podemos ignorar. ¿Está usted afirmando que la FCC eludió conscientemente las protecciones de la primera enmienda? Musk asintió, con medida. Sí, su señoría. Y no a través de legislación abierta, donde el pueblo podría verlo y objetarlo, sino mediante fuerza administrativa oculta tras lenguaje técnico. Un murmullo se extendió entre los espectadores. Incluso periodistas veteranos comenzaron a enviar mensajes frenéticos a sus editores. Esta no era la historia que nadie esperaba reportar hoy. El presidente del tribunal, John Roberts, se inclinó hacia adelante, su tono más agudo de lo habitual. Señor Musk, desafiar a la autoridad federal no es un asunto menor. Si sus alegaciones son ciertas, atacan el corazón de nuestro equilibrio constitucional. Musk no vaciló. Entiendo la gravedad, señor presidente. Por eso pasé un año armando este caso personalmente. No como defensa corporativa, sino como un ciudadano defendiendo los principios en los que creo. Intervino la jueza Sotomayor. ¿Sugiere usted que las directrices de la FCC fueron intencionalmente diseñadas para presionar el discurso sin regularlo abiertamente? Musk sostuvo su mirada directamente. Sí, jueza Sotomayor. Buscaron hacer indirectamente lo que la Constitución les prohíbe hacer directamente. Estos documentos muestran su intención en sus propias palabras. A lo largo del estrado, la atmósfera cambió nuevamente, de escepticismo a consideración solemne. Barrett pasó a una sección resaltada de la carpeta de Musk y leyó en voz alta. Aunque la regulación directa del contenido del discurso está restringida, los requisitos de cumplimiento técnico ofrecen una vía indirecta para lograr resultados de moderación deseables. Dejó el documento, su rostro serio. Este memorándum es profundamente preocupante, admitió. El procurador general, percibiendo el peligro, se levantó para objetar, argumentando que las comunicaciones internas podían ser malinterpretadas fuera de su contexto regulatorio completo. Pero el daño ya estaba hecho. La Corte Suprema, una institución construida sobre deliberación cuidadosa y respeto por el precedente, ahora miraba directamente un posible abuso de poder. Musk permaneció tranquilo. Presentamos múltiples mociones para impugnar estas regulaciones en tribunales inferiores, dijo, su voz firme. Pero cuando las agencias administrativas usan la complejidad como arma, incluso los expertos legales luchan por desenredar la red. Me di cuenta de que esperar las apelaciones tradicionales podía permitir que se establecieran precedentes irreversibles. El juez Thomas, hasta ahora en silencio, se inclinó hacia adelante. Señor Musk, ha presentado reclamos serios. Sin embargo, los críticos argumentan que está impulsado por la ambición personal, no por el principio constitucional. ¿Cómo responde? Musk se tomó un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Juez Thomas, mis empresas pueden sobrevivir a las multas. Podría haber llegado a un acuerdo en silencio como otros lo han hecho. Pero la libertad no se erosiona de golpe, se desliza centímetro a centímetro bajo el disfraz de una regulación razonable. Si el ciudadano más rico entre nosotros no puede desafiar el abuso gubernamental, ¿quién lo hará? La respuesta quedó suspendida en el aire como un desafío no solo al estrado, sino a la nación misma. La jueza Barrett habló nuevamente, más suavemente ahora, pero con una intensidad inconfundible. ¿Y si tiene éxito, señor Musk? ¿Qué precedente espera que siente esta corte? La respuesta de Musk llegó sin vacilar. Que el poder gubernamental no puede esconderse detrás de tecnicismos para lograr lo que no puede imponer abiertamente. Que nuestros derechos no dependen de la astucia de los burócratas. Que la Constitución sigue siendo la ley suprema, incluso en la era digital. La galería permaneció en silencio, absorbiendo la gravedad del momento. Por primera vez desde que comenzó la audiencia, los 9 jueces ya no eran adversarios que Musk necesitaba superar. Eran, al menos por este instante, compañeros guardianes de un orden constitucional frágil que él había venido a defender. Y cuando el presidente del tribunal llamó a un receso, un hecho innegable quedó claro. Elon Musk había cambiado la conversación, y quizás, la historia misma.
Cuando el tribunal se reconvocó, la atmósfera había cambiado. El solemne peso de los principios constitucionales ahora superaba la narrativa inicial de desafío corporativo. La jueza Barrett, su comportamiento frío pero atento, se dirigió a la sala. Esta corte debe considerar no solo los hechos del caso, sino las implicaciones constitucionales que plantean. El señor Musk ha planteado preguntas serias sobre los límites de la autoridad reguladora. El procurador general intentó una refutación, pero el impulso ya había cambiado. Musk había redefinido el campo de batalla, obligando a la Corte Suprema a enfrentar no solo los detalles de una disputa corporativa, sino los principios más amplios que sustentan la democracia estadounidense. Los observadores dentro de la sala del tribunal susurraban entre ellos. Reporteros veteranos intercambiaban miradas, sintiendo la magnitud de lo que se estaba desarrollando. El juez Thomas resumió mejor el cambio. Es deber de esta Corte no defender la conveniencia regulatoria, sino defender la integridad constitucional, especialmente cuando es desafiada por voces inesperadas. En un movimiento raro, la Corte anunció que emitiría una orden de emergencia para suspender todas las acciones de cumplimiento de la FCC relacionadas con las directrices en disputa, pendiente de una revisión completa. Fue una sorprendente victoria provisional para Musk y para el principio más amplio de vigilancia constitucional. Afuera, cuando Musk salió del tribunal, las cámaras parpadearon salvajemente, los reporteros gritaban preguntas y el mundo reaccionaba ante el giro inesperado. Musk solo se detuvo brevemente ante los micrófonos, pronunciando una declaración que sería citada en todo el mundo. La libertad no sobrevive por accidente, dijo. Sobrevive porque individuos, sin importar su riqueza, estatus o poder, eligen mantenerse firmes cuando es difícil hacerlo. Hoy nunca se trató de mí. Se trató de defender el espacio donde viven las ideas libres. Y con eso, Elon Musk se alejó de las cámaras, habiendo logrado lo que pocos creían posible. Había obligado a la corte más alta del país no solo a escucharlo, sino a atenderlo.